Buenos días, siendo las 11 horas del día 18 de marzo del 2023, la Sala de Audiencias del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima inicia la audiencia de declinatoria de competencia del caso causa penal número 235-2023. Dirige la presente audiencia la jueza de investigación preparatoria de Lima, Lucero Céspedes Cárdenas. Vamos a proceder con las acreditaciones. Comenzamos con el representante de la Procuraduría. Buenos días, señora magistrada. Aceves Guávil Ordóñez, procurador de la Contraloría de la República, abogado con registro CAL número 3540, con domicilio procesal en la avenida Arequipa, 1509, distrito de Lince. Procedemos con la acreditación del Ministerio Público. Buenos días, señora magistrada y sujetos procesales. Por parte del Ministerio Público, Milei Hualpa Casa, fiscal adjunto de cuarto despacho de la Fiscalía Provincial, con domicilio procesal Girón Lampa 126 y casilla electrónica 2008. Procedemos con la acreditación de la defensa técnica del Consorcio San Ignacio. Buenos días, señora magistrada. Mi nombre es Joseph Carlos Maldonado Tapia, abogado defensor de la empresa Consorcio Industrial San Ignacio, con número de CAL 26350 y con domicilio procesal Girón Madrecet 401 Los Alisos, distrito Los Olivos. Declarando instalada la presente audiencia de declinatoria de competencia, se le va a otorgar la palabra al Procurador Público de la Contraloría General de la República, a efecto de que éste proceda a sustentar su pedido de declinatoria de competencia. Muchas gracias, señora magistrada. Con escrito presentado el 10 de abril, solicitamos la declaratoria de competencia en razón de que invocamos el artículo 34 del Código Procesal Penal, para que la persecución del proceso que se sigue contra los imputados directivos del Consorcio Industrial San Ignacio por los delitos de colusión agravada y asociación ilícita sea remitido al juzgado de su competencia. Ahora bien, señora magistrada, lo que se tiene como antecedente en este proceso es que los delitos que se imputan se manifiestan en las disposiciones fiscales que obran en los actuados específicamente. Deseo hacer mención a la disposición fiscal del 1 de marzo de 2021, donde se sostiene que la investigación preparatoria se ampara en la ley 30.077, que es la ley contra el crimen organizado. En ese sentido, debemos tener en cuenta que esta ley ha sufrido una serie de cambios desde su promulgación, haciendo hincapié, señora magistrada, los decretos legislativos 1307 y 1342. Es en este último decreto legislativo que a través de su quinta disposición complementaria modifica la tercera disposición complementaria final de la ley 30.077, donde sostiene que la Sala Penal Nacional y los juzgados penales nacionales tienen competencia para conocer los procesos penales por los delitos graves cometidos por una organización criminal, siempre que el delito y sus efectos tengan repercusión nacional o internacional, dando lugar a un proceso complejo. En ese sentido, conforme este decreto legislativo, se nos está planteando tres alternativas, señora magistrada. Si aplicamos este decreto legislativo, a nuestro caso podemos decir que nos encontramos efectivamente, primero, ante un delito cometido por una organización criminal. Segundo, existe una persecución internacional, ya que un conjunto de actos de entendimiento entre los imputados se viene a través de varios viajes que estos vienen realizando a la ciudad de Argentina. Por lo tanto, estos actos de corrupción han tenido repercusión internacional. Y tercero, nos encontramos ante un proceso complejo debido a que a través de información recabada podemos entender que los imputados han recurrido a abrir cuentas en el extranjero para que de esa forma se dificulte el rastreo del dinero. Señora jueza, como es de conocimiento que a partir de la disposición fiscal del 1 de marzo de 2021, estos actos de investigación preparatoria se han venido dando a través de los juzgados especializados anticorrupción en Lima. Pero, considerando el estudio, el caso y la complejidad del mismo, debemos entender que se necesitan alcanzar coordinaciones no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Por lo tanto, conforme a lo expuesto en el ámbito legal y el cumplimiento del caso de los tres supuestos del decreto legislativo antes indicado, es pertinente que este proceso sea remitido a los juzgados penales nacionales para que estos actos de investigación sean más céleres y eficientes,
En mérito a ello, señora magistrado, solicitamos muy respetuosamente que se remita a los actuados al proceso a la jurisdicción antes indicada. Le corremos traslado al representante del Ministerio Público. Gracias, señora magistrada. Los decretos legislativos 1307 y 1342 son los pilares del pedido de proceso declinatorio de competencia. Como ya se expuso, en ese sentido voy a argumentar dos puntos. El primero, repercusión nacional. Para agregar a lo dicho por el señor procurador, la figura típica del delito de colusión precisa de actos colusorios. Estos aparentemente se dieron en el año 2007, pero cuentan un antecedente en el año 2006, cuando la empresa Consorcio San Ignacio, mediante la concesión administrativa de la gestión de flujo de tránsito en el distrito de Lima, lo resolvió en un contrato, para luego celebrar otro con la empresa y también mediante concesión. Eso a partir de un laudo arbitral en lo cual el Estado tuvo un perjuicio patrimonial por la suma de 50 millones. Inclusive, en un informe de la Contraloría General de la República, la suma asciende a los 80 millones. Punto número 2. El proceso complejo, ya que en una resolución anterior de este mismo despacho, se determinó que el presente proceso tiene carácter complejo, debido a la cuantía de las declaraciones testimoniales, indagatorias, pericias y solicitudes de información, que incluyen el levantamiento del secreto de comunicaciones y el secreto bancario, entre otros. A su vez, también se ha hecho solicitudes internacionales de información, y además, la cuantía que no solo está referida a los actos ya mencionados, sino también a la cantidad de imputados bajo el amparo del crimen organizado. Por lo expuesto, señora magistrada, el Ministerio Público pide a su despacho que se declare fundada la solicitud de declinatoria de competencia en amparo al artículo 34 del Código Procesal Penal. Eso sería todo. Gracias. Le corremos traslado a la defensa técnica del Consorcio San Ignacio. Bueno, señora magistrada, ingresando a debatir en estos aspectos planteados, por la Procuraduría y por el Ministerio Público, tengo que decir que estos escritos mediante los cuales se nos han concurrido traslado es la segunda declinatoria competente que proponen. Ante ello voy a solicitar tres requerimientos: que uno, se declare inadmisible el pedido formulado por tanto por la Procuraduría y el Ministerio Público. Dos, de que se declare infundado por atentar la garantía de cosa juzgada. Y tres, que se remita copias al Consejo Jurídico de Defensa del Estado y también del Colegio de Abogados, por las maniobras que en este caso, por los actos que ellos están realizando. Le explico. En este caso, el escrito del cual se nos ha corrido traslado tiene fecha el día 17 de enero del 2023, cuando ya en el despacho se había resuelto en una primera instancia declinatoria de competencia, lo cual se había declarado infundado. En esta primera sentencia había dicho que se deben existir los presupuestos graves cometidos por una organización de crimen organizado. Es lo que se tiene que demostrar, que sea de trascendencia nacional e internacional los prejuicios causados. Además, señora magistrada, están vulnerando el artículo 35 del Código Procesal Penal. Artículo que manifiesta lo siguiente: la oportunidad para la petición de la declinatoria. La petición se interpondrá dentro de los plazos de los 10 días, formada de la investigación. Pero en este caso la Procuraduría pues lo formalizó ya pasando ya los 50 días, o sea, ya pasó el plazo. En este caso está vulnerando el artículo 35 del Código Procesal, que son 10 días. Señora magistrada, que la Procuraduría y el Ministerio Público lo que debieron hacer es emitir una nueva disposición que, según la declaratoria de competencia, pueda ser amparada.
En esta ocasión, en esta declaratoria de competencia, sigue siendo operada en la primera, para la cual ya hemos dicho que han pasado más de 50 días. Entonces, es por todo lo expuesto, señora magistrada, y además tiene que tener en consideración el artículo 161 del Código, que nos sale los casos solicitados. Se debe, yo indico que se debe declarar inadmisible el pedido de la Procuraduría y además se debe declarar infundado por haberse concurrido tantas cosas a tanta cosa juzgada. Bueno, procedemos con cederle la palabra al procurador público. Gracias, señorita magistrada. Para culminar 2 puntos. Primero, quiero señalar que el pedido de declaratoria se desarrolla en base a la disposición fiscal del 1 de marzo de 2021. Por lo tanto, lo que están manifestando mis colegas, señalando que la Procuraduría ha realizado 2 pedidos idénticos, es erróneo. Por otro lado, el argumento que ellos sostienen es el artículo 35 del nuevo Código Procesal Penal, sin tomar en consideración el decreto legislativo 1342, que no podemos ignorar, y así remitir este proceso y que sea conocido por un juzgado penal nacional. Gracias, señora magistrada. Teniendo en cuenta la participación de cada una de las partes, debemos indicar de que el abogado de la Procuraduría está sustentando su requerimiento de declinatoria de competencia regulado en el artículo 34 del Código Procesal Penal, ¿no? En este caso, se está sustentando esta causa penal que sea enviada al Sistema Nacional Especializado en los Delitos de Corrupción de Funcionarios de Competencia Nacional, a fin de que un juez, en este caso especializado, ¿no?, en este tipo de delitos, sea quien se aboque al conocimiento de la presente causa. Asimismo, indicando que estamos ante un delito de colusión agravada realizado en un marco de una organización criminal, por lo que fueron funcionarios públicos quienes lo realizaron, ¿no?, y quienes habrían concertado a efectos de favorecer al consorcio San Ignacio, el cual se vio beneficiado con un tratamiento de la buena pro, de conformidad con el decreto legislativo número 1307 y el decreto legislativo número 1342, así como la normativa procesal pertinente. Teniendo en cuenta que la presente causa sea realizado en el marco de una organización criminal, resulta viable remitirla al Juzgado Nacional Unipersonal Especializado de Delitos de Corrupción de Funcionarios, por darse los presupuestos y los efectos, ¿no?, de declinar la competencia a favor de este órgano especializado antes mencionado, indicando que dicho órgano conoce delitos establecidos en el numeral 18 del artículo 3 de la ley número 30.077, siempre que resulte aplicable el artículo 2 de la ley número 30.077 y se cumplan con los siguientes presupuestos. Primero, que el delito y sus efectos tengan persecución nacional e internacional. Y segundo, que el delito dé lugar de un proceso complejo. Entonces, al cumplirse con estos presupuestos, este juzgado declara fundado el pedido de declinatoria de competencia formulado por la Contraloría General de la República y ordena que se remitan los actuados al Juzgado Nacional Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios del INE.